Hernán Cortés nació en el año 1485 en la pequeña localidad de Medellín, situada en la región de Extremadura, España. Desde su infancia mostró un carácter inquieto y ambicioso, características que lo acompañarían a lo largo de su vida. Su familia, de origen noble pero empobrecida, le brindó una educación que le permitió acceder a los estudios de leyes, aunque su verdadero interés siempre estuvo en la aventura y la búsqueda de riquezas. Durante su juventud, Cortés se sumergió en el estudio de las leyes en la Universidad de Salamanca, donde adquirió conocimientos que, aunque no utilizaría de manera convencional, le servirían en su futura carrera como conquistador. Sin embargo, la vida académica no llenaba su espíritu aventurero, y pronto comenzó a sentir la llamada del Nuevo Mundo, un lugar lleno de promesas y oportunidades para aquellos dispuestos a arriesgarlo todo. En el año 1501, con apenas 16 años, Hernán Cortés decidió dejar su hogar y embarcarse hacia las Indias. Su decisión fue impulsada por el deseo de fortuna y la ambición de alcanzar un estatus que su familia no había podido proporcionarle. Así se unió a una expedición que partía hacia la isla de La Española, donde se establecieron los primeros asentamientos españoles en el continente americano. Al llegar a La Española, Cortés se encontró con un mundo completamente diferente al que había conocido. La exuberancia de la naturaleza y la diversidad de culturas indígenas lo cautivaron. Sin embargo, también se dio cuenta de que la vida en el Nuevo Mundo no era fácil. Los desafíos eran numerosos, desde la hostilidad de algunas tribus indígenas hasta las dificultades de adaptación a un entorno desconocido. A pesar de las adversidades, Hernán Cortés se destacó rápidamente entre sus compañeros. Su carisma y habilidades de liderazgo le permitieron ganar la confianza de los colonos y establecer relaciones con los nativos. A medida que pasaba el tiempo, su ambición creció y comenzó a planear expediciones más audaces en busca de riquezas y territorios inexplorados. En el año 1511, Cortés se trasladó a la isla de Cuba, donde se unió a la expedición de Diego Velázquez. Este encuentro fue crucial para su carrera, ya que Velázquez le otorgó el mando de una expedición hacia el continente, lo que le permitió explorar la costa de México. Durante este tiempo, Cortés comenzó a escuchar historias sobre un vasto imperio rico en oro y plata, lo que avivó aún más su deseo de conquista. Con el apoyo de Velázquez, Cortés organizó una expedición hacia el Imperio Azteca, que se encontraba en su apogeo. En el año 1516, zarpó con un pequeño grupo de hombres, convencido de que podría lograr lo que muchos consideraban imposible. Su formación en leyes y su experiencia en la administración le serían útiles para manejar las complejidades de la conquista y la diplomacia con los pueblos indígenas. A medida que avanzaba hacia el corazón del Imperio Azteca, Cortés se enfrentó a numerosos desafíos, desde la resistencia de los pueblos indígenas hasta la traición de algunos de sus propios hombres. Sin embargo, su determinación y astucia le permitieron superar estos obstáculos. Utilizó su conocimiento de la ley y la política para formar alianzas con tribus locales que estaban en conflicto con los aztecas, lo que le proporcionó un valioso apoyo en su campaña. Finalmente, en el año 1518, Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Su llegada marcó el inicio de un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia. A través de su liderazgo y habilidades estratégicas, logró conquistar la ciudad y establecer el dominio español en la región, un logro que lo catapultaría a la fama y la fortuna.
pero que también desencadenaría una serie de eventos trágicos para las civilizaciones indígenas. La historia de Hernán Cortés es un testimonio de la ambición humana y la búsqueda de poder, pero también es un recordatorio de las consecuencias devastadoras que la conquista tuvo para los pueblos originarios de América. Su legado es complejo, marcado por la gloria de sus conquistas y la sombra de la destrucción que dejó a su paso. La llegada de Hernán Cortés a América en el año 1501 fue solo el inicio de una travesía que lo llevaría a convertirse en uno de los conquistadores más notorios de la historia. Tras desembarcar en la Española, su espíritu aventurero lo llevó a Cuba, donde se unió a la expedición de Diego Velázquez en el año 1511. Este nuevo entorno le ofreció la oportunidad de forjar alianzas y ganar experiencia en la conquista, lo que sería fundamental para sus futuras hazañas. En Cuba, Cortés se dedicó a la colonización y a la explotación de los recursos de la isla. Bajo las órdenes de Velázquez, participó en la conquista de los pueblos indígenas, lo que le permitió adquirir habilidades militares y tácticas de combate. Su capacidad para liderar y su astucia política le hicieron ganar el respeto de sus compañeros, y poco a poco comenzó a consolidar su poder en la isla. Este periodo fue crucial para su desarrollo como líder, ya que aprendió a manejar las complejidades de la interacción con los nativos y a gestionar los conflictos que surgían entre los colonos. La ambición de Cortés no conocía límites. Mientras se establecía en Cuba, comenzó a escuchar rumores sobre un vasto imperio en el continente, lleno de riquezas inimaginables. Las historias sobre el imperio azteca, con su capital en Tenochtitlán, alimentaron su deseo de aventura y conquista. A medida que su influencia crecía en Cuba, también lo hacía su deseo de explorar y conquistar nuevas tierras, lo que lo llevó a planear su propia expedición al continente. En el año 1516, Cortés recibió la autorización de Velázquez para liderar una expedición hacia el continente. Sin embargo, la relación entre ambos se tornó tensa, ya que Velázquez comenzó a dudar de las intenciones de Cortés. A pesar de esto, el conquistador logró reunir un pequeño grupo de hombres leales y se embarcó en su viaje hacia lo desconocido, decidido a demostrar su valía y a alcanzar la gloria que tanto anhelaba. Al llegar a la costa de México, Cortés se encontró con un mundo lleno de posibilidades y peligros. La diversidad cultural y la riqueza de los pueblos indígenas lo deslumbraron, pero también se dio cuenta de que la conquista no sería un camino fácil. Desde el principio, tuvo que enfrentarse a la resistencia de las tribus locales, que defendían sus territorios con valentía. Sin embargo, su experiencia en Cuba le había enseñado a negociar y a formar alianzas, lo que le permitió ganar el apoyo de algunos pueblos que estaban en conflicto con los aztecas. A medida que avanzaba hacia el interior, Cortés utilizó su astucia para manipular las rivalidades entre las diferentes tribus. Su habilidad para establecer alianzas estratégicas le permitió reunir un ejército diverso que lo apoyaría en su lucha contra el Imperio Azteca. Este enfoque le otorgó una ventaja significativa, ya que pudo aprovechar las tensiones existentes para debilitar a sus enemigos y avanzar hacia su objetivo. La llegada de Cortés a Tenochtitlán en el año 1518 fue un momento decisivo en su carrera. La capital azteca, con su impresionante arquitectura y su vibrante cultura, lo impactó profundamente. Sin embargo, su ambición lo llevó a actuar con determinación, y a pesar de las advertencias sobre la fuerza del imperio, decidió que era el momento de actuar. Su estrategia se basó en la combinación de fuerza militar y diplomacia, lo que le permitió tomar la ciudad y establecer el dominio español en la región. El éxito de Cortés en Tenochtitlán no solo lo catapultó a la fama,
sino que también desató una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de las civilizaciones indígenas. La conquista trajo consigo la destrucción de templos, la imposición de nuevas creencias y la explotación de los recursos naturales. A medida que los españoles se asentaban en la región, la vida de los pueblos originarios se transformó drásticamente y las consecuencias de la conquista se sintieron durante generaciones. A lo largo de sus años en Cuba y en el continente, Cortés demostró ser un líder carismático y un estratega astuto. Sin embargo, su ambición desmedida también lo llevó a tomar decisiones controvertidas que marcarían su legado. La historia de su conquista es un recordatorio de las complejidades de la interacción entre culturas y de las profundas huellas que dejó en la historia de América. El legado de Hernán Cortés es, por tanto, un reflejo de la ambición humana y de las consecuencias de la conquista. Su historia es un testimonio de la búsqueda de poder y riqueza, pero también de la devastación que puede resultar de tales aspiraciones. A medida que se estudia su vida y sus acciones, se recuerda la importancia de reflexionar sobre el impacto de la colonización en las civilizaciones indígenas y la necesidad de reconocer y aprender de los errores del pasado. Los preparativos para la expedición de Hernán Cortés hacia México en el año 1519 fueron meticulosos y llenos de intriga. A pesar de la desobediencia a las órdenes del gobernador Diego Velázquez, Cortés se sintió impulsado por una ambición que lo llevó a reunir un contingente de hombres dispuestos a seguirlo en su búsqueda de gloria y riquezas. Con 11 barcos y alrededor de 600 hombres, la flota se convirtió en un símbolo de su determinación y audacia. Cada marinero y soldado que se unió a la causa compartía la esperanza de encontrar un futuro brillante en tierras desconocidas. La decisión de Cortés de partir sin la autorización explícita de Velázquez fue un acto de desafío que marcó el inicio de su aventura. Mientras organizaba la expedición, se dedicó a reclutar a los mejores hombres de la isla, aquellos que compartían su visión de conquista. Muchos de ellos eran jóvenes ansiosos por probar su valentía, mientras que otros eran veteranos de campañas anteriores que habían visto el potencial de riqueza en el Nuevo Mundo. La mezcla de ideales y ambiciones personales creó un ambiente de camaradería, pero también de tensión, ya que algunos cuestionaban la lealtad de su líder. Antes de zarpar, Cortés se aseguró de que su flota estuviera bien equipada. Los barcos fueron cargados con armas, provisiones y herramientas necesarias para establecer un asentamiento en el Nuevo Mundo. La logística de la expedición fue un desafío en sí misma, ya que cada detalle debía ser considerado para garantizar el éxito de la misión. Cortés, con su mente estratégica, se dedicó a planificar cada aspecto, desde la navegación hasta la interacción con los pueblos indígenas que encontrarían en el camino. El día de la partida fue un momento cargado de emociones. Los hombres se reunieron en el puerto, donde el sonido de las olas y el viento creaban una atmósfera de expectativa. Cortés, con su porte decidido, pronunció un discurso que encendió el fervor de sus hombres. Les habló de las riquezas que les esperaban, de la gloria que alcanzarían y de la posibilidad de convertirse en héroes en la historia. Su elocuencia y carisma lograron inspirar a los presentes, quienes se sintieron listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. A medida que los barcos se alejaban de la costa de Cuba, la sensación de aventura y peligro se apoderó de la tripulación. Las aguas del Mar Caribe eran desconocidas, y aunque la emoción era palpable, también había un trasfondo de incertidumbre. Cortés sabía que la travesía no sería sencilla,
pero su determinación lo mantenía firme. La imagen de un vasto imperio lleno de oro y riquezas lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de los riesgos que implicaba la conquista. Durante la travesía, los hombres enfrentaron tormentas y condiciones adversas que pusieron a prueba su resistencia. Sin embargo, la camaradería y el espíritu de lucha prevalecieron. Cortés, siempre atento a las necesidades de su tripulación, se aseguró de que todos mantuvieran la moral alta. Las historias de los pueblos indígenas y sus riquezas se contaban en las noches, alimentando el deseo de llegar a tierra firme y comenzar la conquista. Finalmente, después de días de navegación, la costa mexicana apareció en el horizonte. La visión de nuevas tierras llenó de júbilo a los hombres, quienes se prepararon para desembarcar. Cortés, con su mirada fija en el futuro, sabía que este era solo el comienzo de una historia que cambiaría el curso de la historia. La llegada a México no solo representaba la conquista de un nuevo territorio, sino también el inicio de un conflicto que definiría el destino de millones de personas. Al desembarcar, Cortés y su grupo se encontraron con un paisaje vibrante y diverso, lleno de vida y cultura. Sin embargo, también eran conscientes de que no estaban solos. Las tribus indígenas que habitaban la región eran numerosas y estaban dispuestas a defender sus tierras. Cortés, con su astucia, comenzó a trazar un plan para establecer alianzas y ganar la confianza de algunos pueblos, mientras se preparaba para enfrentar la resistencia de otros. La llegada de Cortés a México marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre la historia de América. Su ambición y determinación lo llevaron a enfrentarse a un imperio poderoso, pero también a tomar decisiones que tendrían consecuencias devastadoras para las civilizaciones indígenas. La historia de su expedición es un recordatorio de las complejidades de la conquista y de las profundas huellas que dejó en el continente. Así, con el viento a favor y el corazón lleno de ambición, Hernán Cortés se adentró en un nuevo mundo, donde la gloria y la tragedia estaban entrelazadas en un destino que apenas comenzaba a revelarse. La travesía hacia México no solo sería un viaje físico, sino también un viaje hacia la historia, donde las decisiones de un hombre cambiarían el rumbo de civilizaciones enteras. Al llegar a la costa de Veracruz, Hernán Cortés se encontró ante un dilema crucial. La tierra que pisaba era rica en recursos, pero también estaba habitada por pueblos indígenas que no estaban dispuestos a ceder sus territorios sin luchar. Consciente de la importancia de establecer una base sólida, Cortés decidió fundar un asentamiento que serviría como punto de partida para su expedición hacia el interior. Así nació la Villa Rica de la Veracruz, un lugar que no solo simbolizaba su llegada a México, sino que también representaba su ruptura definitiva con Cuba y con las órdenes de Diego Velázquez. La fundación de Veracruz fue un acto de desafío y estrategia. Cortés, al establecer un cabildo propio, buscaba legitimar su autoridad y consolidar su poder en la nueva tierra. Este cabildo no solo le otorgaba un control administrativo sobre sus hombres, sino que también le permitía tomar decisiones cruciales sin la interferencia de Velázquez. La creación de esta estructura de gobierno fue un paso audaz que reflejaba su deseo de autonomía y su determinación de llevar a cabo su misión sin restricciones. Sin embargo, la situación se tornó crítica cuando Cortés se dio cuenta de que su flota, aunque había llegado a tierra, no podía regresar a Cuba sin un compromiso firme de sus tropas. Para evitar cualquier intento de retirada, tomó la drástica decisión de hundir sus barcos. Este acto simbólico y literal de hundimiento
no solo aseguraba que sus hombres no pudieran regresar, sino que también les enviaba un mensaje claro. La única opción era avanzar hacia la conquista o enfrentar las consecuencias de su fracaso. La decisión de hundir los barcos fue recibida con una mezcla de temor y determinación entre sus hombres. Algunos se sintieron atrapados, mientras que otros vieron en ello una oportunidad para demostrar su valentía. Cortés, consciente de la tensión que esta acción había generado, se dedicó a reforzar la moral de sus tropas. Les recordó que estaban en una tierra llena de riquezas y oportunidades, y que su éxito dependía de su unidad y coraje. Con el compromiso de sus hombres asegurado, Cortés comenzó a trazar su estrategia para avanzar hacia el corazón del imperio azteca. Sabía que necesitaría aliados locales para enfrentar la formidable resistencia que encontraría en su camino. Así, se dedicó a establecer relaciones con tribus indígenas que estaban descontentas con el dominio azteca, prometiendo apoyo y protección a cambio de su colaboración. Este enfoque diplomático fue fundamental para ganar terreno y recursos en su búsqueda de poder. A medida que avanzaba, Cortés se enfrentó a desafíos inesperados. Las tribus indígenas, aunque algunas se aliaron con él, también mostraron una feroz resistencia. Las batallas que libró no solo pusieron a prueba su destreza militar, sino que también revelaron la complejidad de las relaciones entre los pueblos indígenas. Cortés se vio obligado a adaptarse a las circunstancias, utilizando tanto la fuerza como la diplomacia para avanzar en su misión. La conquista de Veracruz y la posterior marcha hacia el interior no solo fueron un testimonio de la ambición de Cortés, sino también de la resistencia de los pueblos indígenas. Cada encuentro con una nueva tribu era una lección sobre la diversidad cultural y las complejidades de la guerra. Cortés, aunque decidido a triunfar, comenzó a comprender que su camino hacia la gloria estaba lleno de matices y contradicciones. Mientras tanto, la noticia de la llegada de los españoles se esparció rápidamente entre las tribus indígenas. Algunos vieron en ellos una oportunidad para liberarse del yugo azteca, mientras que otros se prepararon para defender sus tierras a toda costa. Esta dinámica cambió el curso de la historia, ya que las alianzas y enemistades se formaron en un contexto de incertidumbre y miedo. Cortés, en su papel de conquistador, se convirtió en un agente de cambio, pero también en un catalizador de conflictos que marcarían el destino de la región. Con cada paso que daba, Cortés se adentraba más en un mundo desconocido, donde la ambición y la tragedia se entrelazaban. La fundación de Veracruz y la decisión de hundir sus barcos fueron solo el comienzo de una historia que se desarrollaría en un escenario de guerra, alianzas y traiciones. La historia de su expedición se convertiría en un relato épico, pero también en un recordatorio de las profundas huellas que la conquista dejaría en las civilizaciones indígenas. Así, con la determinación de un hombre que había desafiado las órdenes de su gobernador y hundido sus barcos, Hernán Cortés se lanzó hacia un futuro incierto. La historia de su conquista no solo sería un relato de gloria y riquezas, sino también un testimonio de las complejidades de la interacción entre culturas y el impacto devastador que la ambición humana puede tener en el destino de los pueblos. A medida que Hernán Cortés se adentraba en el territorio mexicano, su atención se centró en la posibilidad de formar alianzas con aquellos pueblos que se sentían oprimidos por el dominio azteca. Entre ellos, los totonacas, un grupo indígena que habitaba la región de Veracruz, se mostraron receptivos a la propuesta de Cortés. Estos pueblos, cansados de los tributos y la violencia que sufrían a manos de los mexicas,
vieron en el conquistador una oportunidad para liberarse de su yugo. Así, se estableció un pacto que no solo les prometía protección, sino también la posibilidad de recuperar su autonomía. La llegada de Malinche, conocida también como Doña Marina, fue un punto de inflexión en la expedición de Cortés. Esta mujer indígena, que había sido capturada y vendida como esclava, se convirtió en su traductora y consejera. Su conocimiento de las lenguas indígenas y su comprensión de las dinámicas culturales le otorgaron a Cortés una ventaja estratégica invaluable. Malinche no solo facilitó la comunicación entre los españoles y los pueblos indígenas, sino que también jugó un papel crucial en la formación de alianzas, ayudando a Cortés a navegar por un paisaje político complejo. Con el apoyo de los totonacas y la habilidad de Malinche para traducir y mediar, Cortés comenzó a avanzar hacia el interior. Cada encuentro con nuevas tribus era una oportunidad para fortalecer su red de aliados. Sin embargo, la situación era volátil. Mientras algunos pueblos se unían a su causa, otros se preparaban para resistir. La habilidad de Cortés para adaptarse a estas circunstancias, utilizando tanto la diplomacia como la fuerza militar, se convirtió en un elemento clave de su estrategia. A medida que la expedición avanzaba, la figura de Malinche se tornó cada vez más central. Su conocimiento de las costumbres y creencias indígenas permitió a Cortés evitar conflictos innecesarios y, en ocasiones, incluso manipular situaciones a su favor. Sin embargo, su papel también la convirtió en un blanco de críticas y resentimientos, tanto entre los indígenas como entre los propios españoles, quienes la veían como una traidora. La complejidad de su situación reflejaba las tensiones inherentes a la conquista, donde la lealtad y la traición podían cambiar de un momento a otro. Las alianzas que Cortés forjó con los pueblos indígenas no solo le proporcionaron recursos y guerreros, sino que también le ofrecieron información vital sobre el Imperio Azteca. A través de Malinche, Cortés pudo conocer las debilidades de sus enemigos y las divisiones internas que existían entre las distintas tribus. Esta inteligencia le permitió planificar sus movimientos con mayor eficacia, lo que resultó en victorias decisivas en batallas posteriores. Sin embargo, la conquista no fue un camino de rosas. A medida que Cortés se adentraba más en el territorio, se encontró con la feroz resistencia de los mexicas, quienes no estaban dispuestos a ceder su poder sin luchar. Las batallas que se libraron fueron brutales y sangrientas, y cada victoria de Cortés se vio empañada por la pérdida de vidas, tanto de sus hombres como de los indígenas que se unieron a su causa. La guerra se convirtió en un ciclo de violencia que dejó profundas cicatrices en la tierra y en las comunidades. La llegada de Cortés y su ejército también alteró las dinámicas de poder entre los pueblos indígenas. Algunos grupos, al ver la oportunidad de debilitar a los mexicas, se unieron a los conquistadores, mientras que otros se sintieron traicionados y decidieron luchar con más fervor. Esta fragmentación de las alianzas indígenas fue un factor determinante en el desenlace de la conquista, ya que permitió a Cortés aprovechar las rivalidades existentes para su beneficio. A medida que la historia avanzaba, la figura de Malinche se convirtió en un símbolo de la complejidad de la conquista. Su papel como traductora y mediadora la colocó en una posición única, pero también la convirtió en un objeto de controversia. Para algunos, era una heroína que ayudó a su pueblo a encontrar una nueva forma de resistencia. Para otros, era una traidora que facilitó la llegada de los conquistadores. Esta dualidad en su imagen refleja las tensiones de una época marcada
por el choque de culturas. Con el tiempo, las alianzas que Cortés había forjado comenzaron a desmoronarse. La resistencia indígena se intensificó y los pueblos que una vez se habían aliado con los españoles comenzaron a cuestionar su lealtad. La ambición de Cortés, que había sido su motor inicial, se convirtió en un obstáculo, ya que la búsqueda de riquezas y poder llevó a un aumento de la violencia y la represión. La historia de la conquista se transformó en un relato de traiciones y desilusiones, donde las alianzas se rompían y las esperanzas se desvanecían. Así, la llegada de Malinche y las alianzas indígenas que se formaron en el camino de Cortés se convirtieron en elementos cruciales de una narrativa que cambiaría el destino de México. La historia de la conquista no solo es un relato de gloria y ambición, sino también un testimonio de las complejidades de la interacción entre culturas y las profundas huellas que la ambición humana puede dejar en el tejido de la historia. A medida que Hernán Cortés continuaba su avance hacia el corazón del Imperio Mexica, su mirada se posó en los tlaxcaltecas, un pueblo conocido por su resistencia y su larga historia de enemistad con los aztecas. Los tlaxcaltecas, que habían soportado años de opresión y tributos impuestos por el imperio, vieron en la llegada de los españoles una oportunidad para cambiar su destino. Cortés, consciente de la importancia estratégica de este pueblo, decidió buscar una alianza que pudiera fortalecer su posición en la región. El primer encuentro entre los españoles y los tlaxcaltecas fue tenso y lleno de desconfianza. Los guerreros tlaxcaltecas, armados y preparados para la batalla, se enfrentaron a las fuerzas de Cortés en una serie de combates que pusieron a prueba la determinación de ambos bandos. Sin embargo, a pesar de la resistencia inicial, la astucia de Cortés y la intervención de Malinche jugaron un papel crucial en la transformación de la hostilidad en cooperación. A través de negociaciones y promesas de apoyo mutuo, se fue forjando una relación que cambiaría el rumbo de la conquista. La alianza con los tlaxcaltecas no solo proporcionó a Cortés un ejército adicional, sino que también le ofreció un conocimiento profundo del terreno y de las tácticas de guerra de los mexicas. Los tlaxcaltecas, que conocían bien a su enemigo, compartieron información valiosa sobre las rutas de suministro, las fortalezas y las debilidades del imperio. Esta inteligencia se convirtió en un recurso invaluable para Cortés, quien comenzó a planificar su estrategia con mayor precisión. A medida que la alianza se consolidaba, los tlaxcaltecas se unieron a las filas de Cortés en su marcha hacia Tenochtitlan, la capital azteca. Juntos enfrentaron a los mexicas en una serie de batallas que demostraron ser decisivas. La combinación de la fuerza militar española y la experiencia guerrera tlaxcalteca resultó en victorias que, aunque costosas, fueron fundamentales para debilitar el poder azteca. La colaboración entre estos dos pueblos, que alguna vez fueron enemigos, se convirtió en un símbolo de la complejidad de la conquista. Sin embargo, la alianza no estuvo exenta de tensiones. A medida que los tlaxcaltecas se involucraban más en la campaña, comenzaron a cuestionar las verdaderas intenciones de Cortés. La ambición del conquistador, que buscaba riquezas y poder, generó desconfianza entre sus nuevos aliados. Los tlaxcaltecas, que habían luchado por su libertad, temían que su colaboración con los españoles pudiera llevar a una nueva forma de opresión. Esta inquietud se convirtió en un tema recurrente a lo largo de la conquista. La figura de Malinche continuó siendo un puente entre los dos pueblos. Su habilidad para traducir y mediar en las conversaciones ayudó a suavizar las tensiones y a mantener la alianza en pie. Sin embargo, su papel también la convirtió en un blanco de críticas,
ya que algunos tlaxcaltecas la veían como una traidora que facilitaba la llegada de los conquistadores. Esta dualidad en su imagen reflejaba las complejidades de la situación, donde la lealtad y la traición eran conceptos fluidos. Con el tiempo, la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles se volvió más frágil. A medida que las victorias se acumulaban, también lo hacían las expectativas y las demandas. Los tlaxcaltecas, que habían arriesgado tanto al unirse a Cortés, comenzaron a exigir un mayor reconocimiento y respeto por su autonomía. La ambición de Cortés, que había sido un motor de la conquista, se convirtió en un obstáculo, ya que su deseo de controlar la narrativa y los recursos generó descontento entre sus aliados. La llegada a Tenochtitlan marcó un punto de inflexión en la relación entre los tlaxcaltecas y los españoles. Aunque la ciudad fue recibida con asombro y admiración, también se convirtió en un campo de batalla donde las tensiones acumuladas estallaron. La resistencia de los mexicas, que lucharon con ferocidad por su hogar, llevó a una serie de enfrentamientos que pusieron a prueba la lealtad de los tlaxcaltecas. Algunos comenzaron a cuestionar su decisión de aliarse con los conquistadores, mientras que otros se mantuvieron firmes en su compromiso. A medida que la conquista avanzaba, la historia de la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles se convirtió en un relato de traiciones y desilusiones. La ambición de Cortés, que había sido un factor unificador, se transformó en una fuente de división. Los tlaxcaltecas, que habían buscado liberarse del yugo azteca, se encontraron atrapados en un nuevo conflicto, donde la lucha por la autonomía se volvía cada vez más complicada. Así, el encuentro con los tlaxcaltecas y la alianza estratégica que se forjó en medio de la guerra se convirtieron en un capítulo crucial de la historia de la conquista. La complejidad de las relaciones entre los pueblos indígenas y los conquistadores, así como las tensiones inherentes a la búsqueda de poder y autonomía, dejaron una huella indeleble en el destino de México. La historia de esta alianza, marcada por la ambición, la traición y la lucha por la libertad, se entrelazó con el destino de una nación en transformación. A finales del año 1519, Hernán Cortés y su grupo de conquistadores se acercaban a Tenochtitlán, la majestuosa capital del Imperio Mexica. La ciudad, construida sobre un lago y conectada por una serie de calzadas, se alzaba como un símbolo de la grandeza azteca. Desde la distancia, Cortés quedó maravillado por la vista de sus templos, palacios y mercados, que reflejaban una riqueza y sofisticación que superaban sus expectativas. Sin embargo, la admiración se mezclaba con la ansiedad, pues sabía que su entrada en la ciudad podría desencadenar una serie de eventos impredecibles. Al llegar a las puertas de Tenochtitlán, Cortés fue recibido por mensajeros de Moctezuma II, el emperador azteca. A pesar de la desconfianza que caracterizaba a ambos lados, el emperador decidió recibir a los españoles de manera pacífica, creyendo que su llegada podría ser un signo de los dioses. Este gesto de hospitalidad sorprendió a Cortés, quien interpretó la bienvenida como una oportunidad para establecer una relación que le permitiría consolidar su poder en la región. La entrada a la ciudad se convirtió en un momento histórico, donde dos mundos, el europeo y el mesoamericano, se encontraban por primera vez. Mientras los españoles eran conducidos a través de las calles de Tenochtitlán, la grandeza de la ciudad se hacía evidente en cada rincón. Los mercados estaban llenos de productos exóticos, desde textiles hasta alimentos, y la vida cotidiana de los mexicas se desarrollaba en un ambiente vibrante. Cortés, asombrado por la riqueza y la organización de la sociedad azteca, comenzó a vislumbrar las posibilidades
de obtener tesoros que pudieran financiar sus ambiciones. Sin embargo, también era consciente de que la admiración podía convertirse en aversión si no manejaba con cuidado la relación con Moctezuma y su pueblo. El emperador, por su parte, observaba a los españoles con cautela. Moctezuma II había escuchado rumores sobre la llegada de hombres con armaduras y caballos, y aunque su primera reacción fue de curiosidad, también sentía un profundo temor por lo que esta nueva presencia podría significar para su imperio. A medida que los días pasaban, la tensión entre los dos líderes se hacía palpable. Cortés, con su astucia y ambición, comenzó a trazar un plan para ganar el favor de Moctezuma, mientras que el emperador intentaba entender las verdaderas intenciones de los conquistadores. La relación entre Cortés y Moctezuma se tornó cada vez más compleja. El conquistador, que había llegado con la intención de conquistar, comenzó a utilizar la diplomacia como una herramienta para debilitar la autoridad del emperador. A través de regalos y promesas, Cortés buscaba ganarse la confianza de Moctezuma, mientras que el emperador, atrapado entre la tradición y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad, se encontraba en una encrucijada. La llegada de los españoles no solo desafiaba su poder, sino que también cuestionaba la estructura misma de su imperio. A medida que la relación se desarrollaba, los españoles comenzaron a establecer su presencia en la ciudad. Cortés y sus hombres se alojaron en el palacio de Moctezuma, lo que les permitió observar de cerca la vida en Tenochtitlán. Sin embargo, esta cercanía también generó descontento entre los mexicas, quienes comenzaron a ver a los conquistadores como una amenaza. La tensión aumentó cuando Cortés, en un acto de desafío, tomó prisionero a Moctezuma, creyendo que al controlar al emperador podría dominar a su pueblo. La captura de Moctezuma fue un punto de inflexión en la historia de la conquista. Los mexicas, que inicialmente habían recibido a los españoles con hospitalidad, comenzaron a verlos como invasores. La resistencia se intensificó y los enfrentamientos entre los conquistadores y los guerreros mexicas se volvieron inevitables. Cortés, que había llegado a Tenochtitlán con la esperanza de establecer una alianza, se encontró en medio de un conflicto que amenazaba con desbordarse y llevar a la destrucción de ambos pueblos. En medio de esta creciente hostilidad, la figura de Malinche, la intérprete y consejera de Cortés, se volvió aún más crucial. Su habilidad para traducir y mediar entre los dos mundos se convirtió en un recurso invaluable, pero también la colocó en una posición delicada. Mientras algunos la veían como una traidora, otros la consideraban una heroína que intentaba salvar a su pueblo de la opresión. La complejidad de su papel reflejaba las tensiones de la época, donde las lealtades eran fluidas y las decisiones podían tener consecuencias devastadoras. Con el tiempo, la situación en Tenochtitlán se tornó insostenible. La resistencia mexica, alimentada por el deseo de proteger su hogar y su cultura, se intensificó y los enfrentamientos se volvieron más violentos. Cortés, que había llegado como un conquistador en busca de gloria, se encontró atrapado en un conflicto que desbordaba sus expectativas. La lucha por el control de la ciudad se convirtió en un símbolo de la lucha entre dos civilizaciones, cada una con su propia visión del mundo y su lugar en él. Finalmente, la entrada de Cortés en Tenochtitlán marcó el inicio de un proceso que transformaría para siempre la historia de México. La complejidad de las relaciones entre los pueblos indígenas y los conquistadores, así como las tensiones inherentes a la búsqueda de poder y autonomía, dejaron una huella indeleble en el destino de la nación.
La historia de este primer contacto, lleno de asombro, ambición y conflicto, se convirtió en un relato que resonaría a lo largo de los siglos, recordando las lecciones de un encuentro que cambió el curso de la humanidad. La captura de Moctezuma, segundo por parte de Hernán Cortés, no solo alteró el equilibrio de poder en Tenochtitlán, sino que también sembró las semillas de la desconfianza entre los mexicas. A medida que los días se convertían en semanas, la atmósfera en la ciudad se tornaba cada vez más tensa. Los habitantes que inicialmente habían recibido a los españoles con curiosidad y hospitalidad, comenzaron a cuestionar las verdaderas intenciones de estos hombres de piel clara y armaduras brillantes. La figura del emperador, que había sido un símbolo de unidad y fortaleza, se convirtió en un punto de vulnerabilidad, y su captura fue vista como un acto de traición. Los guerreros mexicas, que habían sido entrenados desde jóvenes para defender su tierra, se sintieron obligados a actuar. La noticia de la captura de su líder se propagó rápidamente, y con ella un fervor patriótico que encendió el espíritu de resistencia. Las calles de Tenochtitlán, que antes eran un bullicio de comercio y vida cotidiana, se convirtieron en un campo de batalla. Los mexicas, armados con lanzas y arcos, comenzaron a organizarse para recuperar a su emperador y expulsar a los conquistadores. Cortés, consciente de que su control sobre Moctezuma no garantizaba la sumisión del pueblo mexica, decidió utilizar al emperador como un títere. En reuniones públicas, lo obligó a hablar en favor de los españoles, intentando así calmar los ánimos de la población. Sin embargo, cada palabra de Moctezuma, forzada y llena de temor, solo alimentaba la ira de los guerreros mexicas. La imagen de un emperador impotente, bajo el yugo de los extranjeros, se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Mientras tanto, la figura de Malinche continuaba desempeñando un papel crucial en la dinámica entre los conquistadores y los mexicas. Su habilidad para traducir no solo palabras, sino también intenciones, se volvió vital en un momento en que la comunicación era clave para la supervivencia. Sin embargo, su lealtad era cuestionada por ambos lados. Para los españoles era una aliada invaluable. Para los mexicas, una traidora que había abandonado su pueblo. Esta dualidad la colocaba en una posición de constante peligro, donde cada decisión podía tener consecuencias fatales. La tensión en Tenochtitlán alcanzó su punto máximo cuando un grupo de guerreros mexicas, liderados por un noble decidido a liberar a su emperador, lanzó un ataque sorpresivo contra los españoles. La batalla fue feroz y sangrienta, y los conquistadores, que habían subestimado la determinación de los mexicas, se encontraron luchando por sus vidas. La resistencia mexica, alimentada por el deseo de recuperar su dignidad y su líder, se convirtió en un torrente imparable que desbordó las expectativas de Cortés. A medida que la lucha se intensificaba, la situación se volvió cada vez más caótica. Los españoles, que habían llegado a Tenochtitlán con la esperanza de establecer un dominio pacífico, se vieron obligados a recurrir a tácticas de guerra más agresivas. La violencia se desató en las calles, y la ciudad, que había sido un símbolo de civilización, se convirtió en un campo de ruinas. La lucha por el control de Tenochtitlán se transformó en una lucha por la supervivencia, donde ambos bandos estaban dispuestos a sacrificarlo todo. En medio de este caos, la figura de Moctezuma se tornó aún más trágica. Atrapado entre su deseo de proteger a su pueblo y su impotencia ante los conquistadores, su salud comenzó a deteriorarse. Los rumores de su debilidad se esparcieron, y muchos mexicas comenzaron a perder la fe en su liderazgo. La captura del emperador,
que había sido un acto de estrategia por parte de Cortés, se convirtió en un arma de doble filo, debilitando no solo a Moctezuma, sino también a la estructura misma del imperio. La resistencia mexica, lejos de amainar, se organizó en torno a nuevos líderes que surgieron en medio del conflicto. Estos guerreros, inspirados por el deseo de recuperar su tierra y su dignidad, comenzaron a coordinar ataques más estratégicos contra los españoles. La lucha se convirtió en un símbolo de la resistencia indígena, y la figura de Moctezuma, aunque debilitada, seguía siendo un faro de esperanza para aquellos que anhelaban la libertad. Con el tiempo, la situación en Tenochtitlán se tornó insostenible para los españoles. La resistencia mexica, alimentada por la determinación y el deseo de recuperar su emperador, se volvió cada vez más efectiva. Cortés, que había llegado con la ambición de conquistar, se encontró atrapado en un conflicto que amenazaba con desbordar sus expectativas. La lucha por el control de la ciudad se convirtió en un símbolo de la lucha entre dos civilizaciones, cada una con su propia visión del mundo y su lugar en él. Finalmente, la captura de Moctezuma II marcó el inicio de un proceso que transformaría para siempre la historia de México. La complejidad de las relaciones entre los pueblos indígenas y los conquistadores, así como las tensiones inherentes a la búsqueda de poder y autonomía, dejaron una huella indeleble en el destino de la nación. La historia de este primer contacto, lleno de asombro, ambición y conflicto, se convirtió en un relato que resonaría a lo largo de los siglos, recordando las lecciones de un encuentro que cambió el curso de la humanidad. La noche del 30 de junio de 1520 fue un punto de inflexión en la historia de la conquista de México. Los españoles que habían llegado a Tenochtitlán con la esperanza de establecer un dominio duradero, se encontraron en una situación desesperada. La rebelión indígena, que había comenzado como un murmullo de descontento, se había transformado en un grito de guerra. Los guerreros mexicas, impulsados por el deseo de recuperar a su emperador y expulsar a los conquistadores, se lanzaron a la ofensiva, desatando un caos que los españoles no habían anticipado. A medida que la noche avanzaba, los conquistadores se dieron cuenta de que su posición era insostenible. La ciudad, que había sido un símbolo de riqueza y poder, se convirtió en un laberinto de sombras y peligros. Los españoles, atrapados en un entorno hostil, comenzaron a planear su retirada. Sin embargo, la huida no sería sencilla. Las calles de Tenochtitlán, que antes habían sido un bullicio de vida, ahora estaban llenas de guerreros mexicas dispuestos a luchar hasta el último aliento por su libertad. La estrategia de escape de Cortés se basó en la sorpresa y la rapidez. Con el corazón palpitante y la adrenalina corriendo por sus venas, los españoles se prepararon para abandonar la ciudad bajo la oscuridad de la noche. Sin embargo, la falta de preparación y la desorganización comenzaron a jugar en su contra. A medida que se movían por las calles, los gritos de los guerreros mexicas resonaban en el aire, y las flechas volaban en todas direcciones, convirtiendo la noche en un escenario de horror. Los conquistadores, que habían llegado a Tenochtitlán con la confianza de ser invencibles, se encontraron en una situación de vulnerabilidad extrema. La pérdida de hombres y recursos fue devastadora. Cada paso que daban hacia la salida se sentía como un paso más hacia la muerte. La confusión reinaba entre las filas españolas, y muchos de ellos, aterrorizados, se separaron de sus compañeros, buscando desesperadamente una salida. La cohesión que había caracterizado a los conquistadores se desmoronó en medio del caos. Mientras tanto, los mexicas,
que habían sido subestimados por los españoles, demostraron su valentía y determinación. Con una estrategia bien coordinada, atacaron a los conquistadores en cada esquina, utilizando su conocimiento del terreno a su favor. La lucha se intensificó, y los guerreros mexicas, armados con lanzas y hachas, se lanzaron contra los españoles con una ferocidad que sorprendió a los invasores. La noche se convirtió en un campo de batalla, donde la sangre de ambos bandos manchó las calles de la gran ciudad. La retirada de los españoles se convirtió en una carrera por la supervivencia. Muchos de ellos, cargando con el peso de su oro y sus armas, se encontraron atrapados en un dilema. ¿Deberían dejar atrás sus tesoros para salvar sus vidas? La avaricia y el miedo se entrelazaron en sus corazones, y algunos optaron por arriesgarlo todo, mientras que otros, paralizados por el pánico, se quedaron atrás, enfrentando su destino. La noche trajo consigo no solo la pérdida de hombres, sino también la pérdida de la moral y la confianza en su misión. A medida que la luz del amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, los españoles se dieron cuenta de que su sueño de conquista se había desvanecido. La gran Tenochtitlán, que había sido un símbolo de riqueza y poder, se había convertido en su tumba. La retirada, que había comenzado como un acto de estrategia, se transformó en una huida desorganizada y desesperada. Los ecos de la resistencia mexica resonaban en sus oídos, recordándoles que habían subestimado la fuerza de un pueblo que luchaba por su libertad. La noche triste, como se conocería este evento, dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de los españoles. La derrota no solo fue física, sino también psicológica. La imagen de sus hombres cayendo uno tras otro, la desesperación en sus rostros y el clamor de los guerreros mexicas resonando en sus oídos, se convirtió en un recordatorio constante de que la conquista no sería un camino fácil. La ambición de Cortés se vio empañada por la realidad de la resistencia indígena, y la historia de su expedición cambió para siempre. Al final de la noche, los sobrevivientes españoles lograron cruzar el cauce de la gran ciudad, pero no sin sufrir pérdidas devastadoras. La retirada fue un momento de reflexión y dolor, donde cada hombre se enfrentó a la realidad de su fracaso. La lucha por el control de Tenochtitlán había dejado cicatrices profundas, y la imagen de un imperio en ruinas se dibujó en sus mentes. La historia de la conquista de México se tornó más compleja, marcada por la resistencia y la lucha de un pueblo que se negaba a ser sometido. La noche triste no solo fue un episodio de derrota para los españoles, sino también un símbolo de la resistencia indígena. La valentía de los guerreros mexicas, que lucharon por su tierra y su dignidad, se convirtió en un legado que perduraría a lo largo de los siglos. La historia de este enfrentamiento, lleno de ambición, traición y lucha, resonaría en el tiempo, recordando a las generaciones futuras que la libertad siempre vale la pena luchar. La derrota sufrida por los españoles en la noche triste no fue el final de su ambición, sino más bien un catalizador que los impulsó a reorganizarse y replantear su estrategia. Hernán Cortés, consciente de que la conquista de Tenochtitlán no podía ser abandonada, decidió buscar aliados entre los pueblos indígenas que habían sido oprimidos por el dominio mexica. La promesa de libertad y la posibilidad de recuperar su autonomía resonaron en los corazones de muchos, y así se formó una coalición que cambiaría el rumbo de la historia. Con el apoyo de los pueblos tlacaltecas, quienes habían sido enemigos acérrimos de los mexicas, Cortés comenzó a reunir un ejército considerable. Estos aliados indígenas, motivados por el deseo de venganza y la esperanza de un futuro,
sin el yugo mexica, se unieron a los conquistadores en un esfuerzo conjunto. La unión de fuerzas entre los españoles y los tlaxcaltecas marcó un punto de inflexión, ya que la estrategia de Cortés se basaba en la combinación de la tecnología militar europea y el conocimiento del terreno indígena. Durante los meses siguientes, Cortés sitió Tenochtitlán, estableciendo un cerco que limitaba el acceso a recursos vitales para los mexicas. La ciudad, que había sido un centro de comercio y cultura, comenzó a sufrir las consecuencias del asedio. La falta de alimentos y suministros provocó un descontento creciente entre la población mexica, que se vio obligada a enfrentar no solo a los conquistadores, sino también a la desesperación y el hambre. A medida que el tiempo pasaba, la resistencia mexica se debilitaba. Los guerreros, que antes habían luchado con valentía, comenzaron a sentir el peso de la adversidad. La estrategia de Cortés, que incluía ataques coordinados y el uso de artillería, comenzó a dar frutos. Las murallas de la ciudad, que habían sido un símbolo de su grandeza, se convirtieron en un obstáculo que los mexicas no podían sostener por mucho más tiempo. La moral de los defensores se desmoronaba y la desesperación se apoderaba de sus corazones. En el transcurso del asedio, Cortés tomó decisiones audaces que marcarían el destino de la conquista. En un momento crucial, decidió lanzar un ataque directo al corazón de la ciudad, buscando desestabilizar el liderazgo mexica. Con sus aliados tlaxcaltecas a su lado, los españoles se adentraron en las calles de Tenochtitlán, enfrentándose a una resistencia feroz, pero cada vez más desorganizada. La batalla se libró en cada esquina, y la sangre de ambos bandos manchó el suelo de la gran ciudad. Finalmente, tras meses de asedio y enfrentamientos, el 16 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó en manos de los conquistadores. La victoria fue amarga, marcada por la devastación y la pérdida de vidas. La ciudad, que había sido un símbolo de la civilización mexica, se convirtió en un campo de ruinas. Cortés, al contemplar la destrucción, comprendió que había logrado su objetivo, pero a un costo inimaginable. La gloria de la conquista se vio empañada por la tragedia de un pueblo que había luchado con valentía por su libertad. Con la caída de Tenochtitlán, Cortés proclamó la fundación de la Nueva España, un nuevo orden que se erigiría sobre las cenizas de la antigua civilización. La conquista no solo significó la expansión del Imperio español, sino también el inicio de un proceso de colonización que transformaría radicalmente la vida en el continente. Las estructuras sociales, políticas y culturales de los pueblos indígenas se verían alteradas, y la historia de México entraría en una nueva era marcada por la dominación europea. Sin embargo, la resistencia indígena no se extinguió con la caída de la ciudad. A lo largo de los años, los descendientes de los mexicas y otros pueblos originarios continuaron luchando por su identidad y sus derechos. La memoria de Tenochtitlán, con su grandeza y su resistencia, se convirtió en un símbolo de la lucha por la dignidad y la autonomía. La historia de la conquista de México se transformó en un relato de resistencia, donde la voz de los pueblos indígenas comenzó a ser escuchada, incluso en medio de la opresión. La conquista de Tenochtitlán y la fundación de la Nueva España marcaron un hito en la historia de la humanidad, un momento en el que dos mundos colisionaron. La ambición de los conquistadores y la valentía de los indígenas se entrelazaron en un relato complejo, lleno de matices y contradicciones. La historia de este enfrentamiento, que comenzó con la llegada de Cortés y culminó con la caída de la gran ciudad, se convirtió en un legado que perduraría a lo largo de los siglos,
recordando a las generaciones futuras que la lucha por la libertad y la justicia es un camino que nunca se debe abandonar.